Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow. Y así como dice el título, yo que no me guardo nada, tenía que hacerle una reacción a este tipo de publicaciones, a este tipo de personajes que están en las redes, por supuesto en las redes, creando ambientes, creando atmósferas que realmente en nada benefician a las carreras de los artistas, y en este caso el de Cecia Sáenz y el de Angie Flores. Esto es prácticamente la provocación de un Civil War de Marvel, ¿verdad? El mejor estilo de un Civil War, cuando todos son amigos realmente, y entonces lo que quieren fomentar y provocar es una guerra mediática entre los fans de un bando y los fans del otro lado. Brother, así de fácil, así de sencillo. Y a quién voy dirigiendo con este comentario. Bueno, a mí no me gusta acusar a nadie. By Juan Mi X de España, así es. Y eso que yo no lo iba a decir, pero bueno, ya lo dije. Ese es uno de tantos casos. Pero viste, YouTube, que tiene esos hermosos algoritmos, me manda este tipo de notificaciones porque mucha gente que ve mi contenido también lo ve a él, y también ve a otras personas que suben contenido de Cecia, de Angie, de Mar, de Andrés y muchos otros más. Pero ¿qué resulta? Tenemos que ser responsables cuando hacemos un comentario y cuando hacemos algún tipo de declaración en el medio, porque somos comunicadores y somos influencers. Entonces nuestras palabras, para bien o para mal, para mucha gente o para poca gente, influyen de alguna manera. Entonces, cuando hacemos este tipo de contenidos, siempre es buscando, en lo personal yo lo hago así, el beneficio del crecimiento y el desarrollo del artista. Por eso hacemos reacciones, primero porque nos gusta, y segundo porque también queremos ser esa voz que sin duda se parece mucho a la tuya cuando hacemos una reacción de X o Y artista. En este canal siempre me he acostumbrado a hacer reacciones no solamente a los artistas antes mencionados, sino a todo tipo de artista que tenga, y sobre todo me gusta a los que vienen subiendo. Por eso les pido siempre que me escriban en los comentarios de quién les gustaría que haga la siguiente reacción. Pero yo no me podía quedar callado con este tipo de polémicas que en nada benefician a personas que vienen subiendo, que sobre todo vienen de barrios humildes y de situaciones no tan ventajosas como otras personas, ¿verdad? Definitivamente, que a punta de esfuerzo, sacrificio y por supuesto con un gran don y un gran talento han llegado muy lejos y siguen llegando lejos. Ese es el caso de Cecia Sáenz y Angie Flores, que son dos hermosas niñas hondureñas que han venido subiendo desde abajo y están logrando grandes cosas. Por ahí pueden decir, y he escuchado y he visto muchos comentarios donde de Angie dicen que sí, que estuvo ausente por 2 años. Mucha gente no sabe realmente por qué estuvo ausente 2 años, y sobre todo en tiempos de pandemia, lo complicado que fue todo para parece que a la gente se le olvidó lo complicado que fue, ¿verdad? Y lo difícil que era crecer en aquel entonces. Todo tipo de contenido en contra de esa situación, aprovechando que ahora Cecia está donde está, creciendo como la espuma. Qué bueno, porque yo soy muy fanático de ambas. Eso sí lo quería decir, de ambas, porque me encanta y no las conocía, y cuando las conocí me enamoré del flow que tienen ambas, y créeme que voy a seguir haciéndole reacciones a estas dos grandes artistas, que su futuro es el cielo es el límite, o sea, no hay límites para ninguna de estas dos superestrellas, muy talentosas, hermosas y sobre todo humildes las dos, carismáticas, con un gran corazón. Ya lo había dicho en otros videos. Uno de los videos que más disfruté fue cuando Cecia compartió con los niños en el Día del Niño. Y otro de los videos que me gustó, por ejemplo, de Angie, es que cuando ella se expresa y habla, agradece las mínimas cosas. Hay gente que dice, wow, yo tengo 10 millones de visitas, 15 millones de visitas. Otros dicen, no, yo tengo tantos suscriptores, yo tengo tantos likes. Eso realmente no es lo importante. A mí me gusta que en lo poco Angie ha sabido agradecerle, y dijo en uno de los videos que también hice que realmente ella ha hecho poco para lo que han hecho realmente los fans por ella. Sin duda están asesoradas por su familia primero que todo y por gente que las quieren de verdad. Pero
el consejo que yo podría darle a ambas es que si pudieran escuchar, o alguno de sus fanáticos pudieran escuchar y transmitírselo a ellas de alguna manera, es que hagan oídos sordos de este tipo de contenidos que lo que busca es crear visitas, que lo que busca es crear ganancias personales. Entonces yo quise comenzar con esto porque tenía que desmontar este tipo de rumores falsos, infundados, fuera de contexto, que se han utilizado en contra de Cecia y de Angie. Son dos hondureñas, son dos hermanas unidas por una bandera, por una patria hermosa. Yo no puedo creer que ellas tengan algún tipo de conflicto. Y si lo tienen, digamos, profesionalmente, pues está bien, porque realmente todos los seres humanos, nadie es moneda de oro. Pero esas son situaciones dentro del marco que ellas pueden solucionar entre ambas. No terceras ni cuartas personas van a decidir o van a decir qué tienen que hacer cada uno con su vida. Si realmente cuando estábamos empezando nadie dio 5 centavos, a menos que sea la familia, nadie dio ni que $1. Coge $1 para que vayas a comprarte un refresco o te falta algo para comer el día de hoy. Nadie te da nada, papá. A mí me gusta hablar claro. Y en ese sentido, tengo que decir que con mucho esfuerzo y sacrificio, ambas han logrado estar donde están. Una le ha ido mejor en términos de, digamos, seguidores actualmente, en el boom que estamos ahora, pero la otra también está subiendo. Y esto no es una carrera a ver quién tiene más o quién tiene menos. Esta es una carrera de resistencia, porque no hay nada más difícil que ser artista. La vida del artista es muy dura. Ya lo he mencionado muchas veces. He visto y he leído historias de grandes estrellas que comienzan con una gran canción y después la siguiente canción no tiene el mismo éxito que la primera. Es muy difícil mantenerse. A veces es fácil llegar, y realmente no lo es, pero a veces es más fácil llegar, pero difícil realmente es mantenerse en un duro, competitivo y muy cruel mercado, que es el mercado de la música. Hoy en día realmente es muy muy difícil, con grandes tiburones que están detrás de ti tratando de ver cómo consiguen alguna ganancia, algún beneficio. Y seguramente mucha gente me va a tirar hate por todo lo que estoy diciendo acá y no le va a gustar, pero yo digo, a mí me vale. Si fuera por eso, yo no estuviera aquí hablando contigo ahora mientras ves este contenido. Pero así de simple. Lo que yo digo, mi opinión, es mía y soy dueño de ella. Tú eres dueño de cómo la interpretas. Mis intenciones son siempre apoyar el buen talento y el arte que hay en la música, porque todo para mí en lo que tenga que ver con la música es arte, porque te aleja de los vicios, porque te aleja de las malas compañías y de cosas ilícitas. Eso sí está mal, y yo voy a promover todo eso aquí en mi canal, y de eso se trata. Entonces, yo desde un momento jamás creí que esto podía ser posible, porque realmente imagínate, si fuera así, ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Cuántos artistas hay en Puerto Rico? ¿Cuántos artistas hay en Dominicana? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que se estén apoyando, no es necesario, pero si se van a dar plomo entre ellos, cada uno contra ellos, nunca va a crecer el género. Lo que está haciendo Dominicana con su dembow dominicano es increíble, el reggaetón, y en Panamá también, mi país, se ve mucho eso también, mucha unidad. Seguramente veremos más adelante quizás a una Cecia Sáenz y a una Angie Flores en alguna fusión y alguna colaboración, como no, en el flow urbano. Sería genial, sería muy rico, pero mientras tanto cada una está buscando la manera de triunfar a su propia manera. Claro que sí, y eso es lo que yo apoyo y eso es lo que yo seguiré apoyando. Nada de este tipo de títulos amarillistas que lo que buscan es ganar seguidores, ganar muchas visitas y por supuesto crear un contenido y también por supuesto una atmósfera que puede provocar y desembocar en conflictos que solo le hacen daño a los artistas. Si en caso tal le hicieran caso, ojalá que no, pero entonces si no son ellos, también sufre la familia. Es muy difícil realmente ser artista. Hay mucha gente mala en el medio. No estoy diciendo yo que soy un santo y que tú me puedes decir lo que tú quieras en los comentarios. Gracias a Dios existen los filtros, pero también tengo que decir algo. No vamos a dejar de apoyar el buen talento. Cecia Sáenz
y Angie Flores son dos fenomenales artistas que le vamos a dar mucho seguimiento aquí en tu canal You Know. Así que eso era lo que tenía que decir en cuanto a estas dos grandes estrellas. Olvídense de creer estas cosas, ese poco de comentarios amarillistas que lo que buscan es crear atmósferas negativas fuera de contexto. Aquí en tu canal You Know siempre apoyamos las cosas positivas. Y como siempre digo, You Know, bra.